Hola, mi nombre es Santiago Soto de la Escuela Normal Juan Facundo Quiroga y en esta ocasión me estoy con el profesor Omar Rodríguez para hacer la entrevista sobre la historia de Chepes. Y le quería preguntar de qué más ejerce usted, Bien, aparte de profesor. ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la posibilidad de uno transmitir lo que a uno le gusta, que es básicamente la historia. Bueno, usted me pregunta qué es mi profesión. Inicialmente soy docente de nivel primario, después estudié el profesorado de historia y actualmente estoy ejerciendo dentro de lo que es el instituto, el IFDC, y también estoy ejerciendo el cargo de concejal del departamento. Bueno, qué privilegio estar con usted acá. La primera pregunta que tengo sobre la entrevista es ¿cuál fue la fecha de fundación de Chepes? Bien, en realidad no hay una fecha fundacional específicamente, no hay una fecha que digamos, desde este momento comienza la historia de Chepes. ¿Sí? Lo que sí hay entregado unas ya cédulas por parte de la corona española, donde se le entrega un ojo de agua a la familia de Reynoso y Tello, ¿sí? Por el año 1742. Eso se toma, es como una merced que se le entrega a la familia Reynoso y Tello, y sobre eso se tiene en cuenta o se hace un análisis de que Villa Chepes y Chepes es el mismo pueblo, por lo tanto tienen la misma fecha fundacional. Claro. Ese es el origen histórico que se toma como inicio o como, por decirlo así, la fundación de lo que es el acto de Chepes. Más allá de que yo no coincido con esto, yo no estoy de acuerdo con esta fecha fundacional, entendiendo de que Villa Chepes es un pueblo que existe y Chepes actual también es otro pueblo que existe. O sea, hay dos pueblos que tienen la misma fecha fundacional, por lo tanto, tanto y en cuanto yo considero que Villa Chepes tiene su origen y Chepes también tiene su origen. Claro, desde otro punto de vista me habían comentado también que Chepes se fundó por el ferrocarril también. Sí, básicamente el origen de lo que es el Chepes actual. Nosotros, allá por el año 1903, se empieza lo que es la tarea de desmonte de toda esta zona del predio del ferrocarril. Eso va a llevar a una movilización, inicialmente de ferroviarios de otras provincias, que se instalan acá en calidad de obreros. Algunos vienen con las familias, algunos vienen de forma temporaria y otros se quedan de forma definitiva. A este grupo de ferroviarios inicial se le va a ir sumando paulatinamente la llegada de pobladores de los lugares del interior del departamento. Desde el sur del departamento, de lo que es la zona de Las Toscas, el Ibisadero, el Totoral, la Jarilla, y también obviamente la zona del norte, lo que es Villa Chepes, La Calera, Villa Casana. O sea que inicialmente el origen de la actual ciudad de Chepes tiene su origen o su esencia en los primeros ferroviarios que llegaron y que se ubicaron en lo que es el actual predio del ferrocarril. Y a eso le sumamos después la migración interna del departamento, como así también la migración interna de provincias, de otros departamentos, como así también de otras provincias. Y tomando eso de que muchos emigraron para acá, ¿cuáles fueron los primeros habitantes que hubo? Bien, perfecto. Nosotros tenemos un periodo, inicialmente conocido que el periodo, como un periodo de estancia, es previo a la llegada del ferrocarril, donde habían algunas represas acá, estaban los Fernández, los Cortés, y a partir del proceso de la llegada del ferrocarril de 1903 en adelante, se da un proceso de migración muy importante, ¿sí? La radicación de las primeras familias de carácter ferroviario, que son todos los nombres ferroviarios, incluso hoy descendientes, que encontramos en la actualidad. Y desde la zona de Villa Chepes podemos mencionar, por ejemplo, los Sosa, los Aramís, los Fernández, los Tovares, que son los que vienen a la zona de Villa Chepes, que se vienen a sumar a la gran lista de ferroviarios, cerca de 250 familias que se van empezando a radicar inicialmente. Hay mucha gente. Y usted menciona Villa Chepes, ¿cuáles son las diferencias que hay entre Chepes y Villa Chepes? Perfecto. Primero tenemos que entender o comprender que no pueden existir dos cosas iguales. Claro. Hay algo dentro de lo que es el concepto filosófico que hablan justamente los principios constitutivos del ser, que especifican que una cosa es esta cosa por sus cualidades. Es esto y no es otra cosa. Entonces, sobre eso podemos hacer la relación básicamente con estas dos localidades, en este caso Chepes con Villa Chepes. Lo primero es el lugar geográfico. Sí. La geografía, el lugar, o sea, tenemos un Villa Chepes ubicado en la zona serrana, al pie de nuestro cerro, y después tenemos al Chepes actual, que es el Chepes que surge a la vera del ferrocarril, ubicado por una zona llanista. Después tenemos las características económicas del lugar.
de qué vive la gente de Villa Chepe y de qué vive la gente del otro Chepe. O sea, hay muchísimas diferencias que uno puede plantear. La idiosincrasia, los vecinos, las familias, la historia en común y los lugares, obviamente, llevan justamente a que se diferencien las comunidades. Eso es básicamente lo que es la cultura, la cuestión geográfica, la idiosincrasia, las creencias, la cuestión económica y las instituciones son los que determinan la idiosincrasia o las características de cada uno de los pueblos que lo hacen diferente a otros. Y hablando un poco de la historia también, ¿qué podría mencionar usted? ¿Qué destaca de los elementos que hay en el Museo de Caudillos, que se inauguró hace poco, lo renovaron en Chepes Viejo? Sí, perfecto. Me encantó esta decisión de recuperar o restaurar el Museo de los Caudillos, donde nosotros podemos distinguir en el Museo de los Caudillos diferentes periodos. Tener el periodo prehispánico, que es el periodo aborigen, donde hay una fuerte presencia de los pueblos aborígenes, en este caso los olongastas, y en esa distribución de elementos de los pueblos originarios podemos ver en algunos elementos también una influencia de la cultura incaica en algunos elementos. Después tenemos el periodo preindependentista, que es antes de la Revolución de Mayo de 1810, que es el periodo colonial, donde llegan los españoles y nos colonizan, y se puede observar también algunos elementos de uso diario o doméstico. Y después tenemos el periodo revolucionario de 1810 en adelante, donde hay una fuerte presencia de la figura de los caudillos. Sabemos que está en el traje de Chacho, el traje de Facundo, que es pleno proceso ya independentista, posterior a 1810. Obviamente, elementos de los gauchos, los lugareños locales, que tienen que ver con su economía, con sus vivencias diarias, sus costumbres, que están apostados en este momento ahí. Podemos diferenciar tres periodos claramente. El periodo aborigen, ¿sí? El periodo hispánico, el periodo de la colonia, donde colonizan los españoles, y el periodo de 1810 en adelante, que es el periodo de la revolución en adelante. Qué riqueza de historia que tiene la ciudad de Chepes. La verdad yo no que sabía, la verdad, y a través de estas entrevistas que estoy haciendo me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que no sabía, y también me comentaron que hay muchas cosas que todavía no están estudiadas, no las han buscado bien. No están clasificados, y hay algunos lugares que todavía se están preservando para el público, cuidándolo de que no ingresen por ahí los curiosos, para preservar. Lo más importante de un yacimiento arqueológico es la preservación del lugar, porque más allá del elemento en sí, la ubicación, la posición o el lugar donde se encuentre o con qué elemento se encuentre un elemento puede determinar mucho la forma o la creencia, la forma de ver el mundo o sus costumbres de este pueblo. Por eso es muy importante la preservación del lugar o del hecho en sí. Por ejemplo, hoy estamos encontrando al lado del Museo de los Caudillos, la casa de Apolinario Tello, la ex casa de Apolinario Tello, túneles, ¿sí? Lugares donde hasta el momento no sabíamos nosotros que existía. Ya con las excavaciones que están realizando se han podido observar o se han encontrado a través del estudio arqueológico túneles subterráneos, ¿sí? Que vinculaban esta casa con la iglesia original. O sea, cosas que por ahí de a poco vamos enriqueciéndonos. Siempre se dice que la historia no es una ciencia acabada, sino que cada día se va modificando, y el hallazgo y los descubrimientos obviamente forman parte de esta modificación permanente de la historia. Que la verdad sí, mucho misterio hay acá también. Y la última pregunta que tengo para ya acabar con la entrevista es: ¿cuáles son las costumbres más destacadas de la ciudad de Chepes? Bien, muy buena pregunta. Yo recién le mencionaba a usted que nosotros tenemos una cultura, por decir una pluricultura, donde se mezclan la cuestión originaria, los pueblos originarios. Hay muchos vocabularios que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, se expresan muchas palabras que por ahí para nosotros es común, pero está vinculada directamente con los pueblos originarios, como por ejemplo la chaqueta, el chuy. Esas palabras que nosotros las consideramos natural nuestras son palabras que utilizaban, o el chasqui, por ejemplo, son palabras que utilizaban nuestros pueblos originarios y que se han ido trasladando de generación en generación. La cuestión del lenguaje obviamente es una, las costumbres, nuestras creencias también son muy importantes. La fe católica también nos marca como comunidad y como sociedad. Las instituciones, que son los clubes, las uniones vecinales. Yo remarco mucho la cuestión de los clubes, porque en definitiva los clubes marcan una representación importante de los barrios y de los vecinos. Fíjese que no es casualidad, por ejemplo, obviamente vinculando Chepes con el ferrocarril, que nosotros tengamos un club que se llama Club Rieles Argentino.
vinculado directamente con los ferroviarios. Club Esportivo Barrio Belgrano. Belgrano también vinculado a las tronchas o el nombre que se recibía en ese momento las empresas, que era la empresa General Belgrano. Después tenemos Comercio, Club Social y Deportivo Comercio, que obedece o que viene a un grupo de comerciantes, porque en nuestra zona, en nuestro pueblo, es característico que hay muchos comerciantes. Sí. Entonces recibe el nombre de Club Social y Deportivo Comercio. Y después tenemos Estudiantes del Tala, que tiene su origen en un grupo de estudiantes del interior del departamento que estaban radicados en la ciudad de Córdoba, y cada vez que volvía se unían en esa localidad, y ahí surge el nombre de Estudiantes del Tala. O sea que las instituciones tienen mucho valor simbólico y representan claramente a nuestra ciudad. Y por otro lado también la cuestión económica, lo que se produce, también representa directamente qué se produce, en qué se trabaja. Obviamente nosotros somos una comunidad con mucho empleo estatal, ya sea docente, ya sea empleado de salud, policías o municipales. Nos está faltando mucho la cuestión del trabajo privado. Creo unas características que nosotros tenemos y que obviamente debemos modificar es la cuestión del trabajo privado. Y también el tema del agua. El tema del agua es un tema recurrente, donde nosotros entendemos que obviamente la geografía o el lugar donde vivimos no nos ha beneficiado con el tema de lluvia, pero es una tarea pendiente, ¿sí?, para buscarlo solucionar. Eso básicamente creo que son las características más importantes. Y también me olvidaba de una que también nos identifica mucho, no únicamente en la provincia, sino en todo el país, que en esta zona se ha logrado crear, por decirlo de alguna forma, o establecer un estilo musical que es conocido como la música regional. Sí. Esa música regional surgió de Chepe, de un grupo de vecinos que se juntaron y empezaron a modificar algunas notas, ¿sí?, para sacar este estilo tan particular que hoy está prácticamente distribuido en todo el país. Muchas cosas que no saben. Muchas gracias por su tiempo y por las palabras de enriquecimiento histórico que tiene usted. No, por favor. Y le mando un saludo al profesor Carlos Aguirre también. Un gran profesor, un gran amigo mío, y también sé que un apasionado de conocer el pasado de los diferentes pueblos. Permanentemente lo veo que está trabajando en esta cuestión histórica también, y buscar elementos que permitan justamente a una mayor comprensión de la sociedad. Para usted muchas gracias y un saludo para todos.